Buenos días a toda la audiencia de Radio Solidaria. Te saluda tu hermano y amigo William Muñoz del Ministerio Viviendo su Palabra. En este día quiero compartir contigo un mensaje titulado Cuando Dios dice no. Vivimos en tiempos en los cuales todo lo que necesitamos o queremos lo podemos obtener, pues está al alcance de la mano. Quizás el avance tecnológico ha sido muy beneficioso y nos ha ayudado en todo esto. Podemos trabajar desde casa, podemos estudiar desde casa, podemos hacer la compra desde casa e incluso podemos planificar todas nuestras actividades y organizarlas con un solo clic al alcance de nuestra mano. Y aun cuando esto es maravilloso, no siempre es perfecto, pues no podemos obtener todo lo que quisiéramos. Tanta influencia ejerce este sistema en nuestra mente que se nos hace imposible aceptar un no por respuesta, pues la sociedad nos ha vendido de que todo es posible según nuestras necesidades. Y algunas veces como creyentes también tenemos necesidades que son sumamente importantes para nosotros, por lo que conociendo que tenemos un Dios perfecto y bueno en gran manera, esperamos de Él que pueda ser nuestro proveedor por excelencia. En esto no escatimamos nada, en lo material o lo físico, en lo espiritual, en los deseos de nuestro corazón y todo lo que nuestra fe puede creer a través de su palabra. La Biblia nos dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para darnos un fin que esperamos. La Biblia nos dice que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. La Biblia nos dice que nos deleitemos en Él y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Y lo cierto es que todas sus promesas son verdaderas. Por esta razón esperamos que Dios supla todas nuestras necesidades, que Dios nos dé un buen trabajo, una familia perfecta, que Dios nos dé sanidad, que Dios nos quite de en medio de todo problema y que estemos siempre gozosos y podamos vivir en paz. Pero el gran punto el cual obviamos es la perfecta soberanía de Dios. Esto se da porque tenemos una imagen distorsionada de quién es Dios realmente. Y es que pensamos que, como si de un genio de la lámpara se tratase, nosotros podemos traer todas nuestras peticiones y nuestros deseos a sus pies, pensando que Él debe contestar a todo, olvidando que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Perdiendo de vista que la soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su santa voluntad o supremacía. En pocas palabras, a veces no entendemos que Dios hace como a Él le place, que Dios hace como Él quiere. No podemos disuadirlo o convencerlo de hacer lo que nosotros pensamos o deseamos, por creer que es lo mejor para nosotros. Debemos de entender que la soberanía divina significa que Dios es aquel que se sienta en el trono del universo. Él es Dios sobre todas las cosas, dirigiendo todas las cosas y haciendo todas las cosas según su designio y su voluntad. Si no comprendemos que su soberanía está por encima de cualquier otra cosa, no comprendemos cuál es su voluntad. Pues en pocas palabras, lo que queremos hacer es nuestra voluntad y no la suya. Dios es soberano. Hay cosas en tu vida que no puedes entender porque tu mente es limitada, pero Él, que es todopoderoso y es soberano, conoce todas las cosas. Él sabe lo que te conviene. Y podemos encontrar en las Escrituras varias situaciones en las que Dios nos enseña acerca de esto. En 2 de Samuel encontramos a un David que clamó insistentemente a Dios para que éste salvara al hijo que tuvo con Betsabé de la muerte. Él oró y ayunó durante días, pero al 7º día el niño murió. Dios le dijo no a David. Esta respuesta es un modelo para todos nosotros, pues vemos cómo David, a pesar de su dolor, su llanto y hasta su sufrimiento, aceptó que lo que Dios había hecho era correcto, justo y bueno. Él comprendió que esa era la voluntad de Dios y en vez de seguir llorando y reclamándole a Dios por qué había pasado eso, se levantó, se vistió, se arregló y salió otra vez a reinar. Entró en la casa del Señor y lo adoró, dándole gracias a Dios. Quizás David
habría esperado un resultado diferente. Pero Dios es Dios y tiene derecho a tomar decisiones de vida o muerte. David no se amargó, ni se enfadó, ni siquiera se apartó del Señor. Más bien se acercó más a su Dios y le pidió que su presencia no le dejase. La respuesta de David al no de Dios fue una adoración y entrega más profunda, incluso en medio de su dolor. Por otro lado, vemos también otro ejemplo en 2 Corintios 12. El apóstol Pablo sirvió a Dios incansablemente de día y de noche, predicando la palabra y enseñando los fundamentos de la fe. Y aun cuando éste vivía para cumplir el plan de Dios, vio su vida afectada por algo que él llamó el aguijón de la carne, un mensajero de Satanás para atormentarlo, según sus palabras. En más de 3 ocasiones Pablo oró fervientemente al Señor para que le quitase el aguijón de la carne. Pero no fue así, no pasó. Una vez más Dios dijo que no. Esto no desanimó al apóstol Pablo. Esto no trajo malos pensamientos a su mente en contra de Dios. Esto no puso rebeldía en su corazón. En medio de esta prueba, Pablo tuvo que aprender a confiar aún más en la gracia de Dios y a vivir para su gloria aún en medio de la dificultad. Su respuesta al no de Dios fue gloriarse en su debilidad en vez de rendirse por la frustración o pensar que a Dios no le importaba su vida. Él aceptó la voluntad del Señor. Él comprendió que ese era el plan de Dios para su vida y que tenía que seguir caminando hacia la meta. Mi pregunta para ti hoy es esta. ¿Has aprendido a aceptar los no de Dios en tu vida? ¿Has entendido que Él dice no cuando esto es parte de su majestuoso plan que es superior al nuestro? ¿Has comprendido que el no de Dios con frecuencia rompe la pequeña caja en la que tratamos de meterlo y mantenerlo para mostrarse a nosotros tal y como Él es? Para mostrarse como es en esencia, para revelarse en su soberanía y santidad, y no en nuestro deseo continuo de hacer nuestra voluntad y no la suya. Dios dice que no cuando nuestras peticiones son egoístas. Dios dice que no cuando el sí es el pasaporte directo a nuestra desgracia. Dios dice que no cuando nosotros mismos somos perjudicados con peticiones mal fundamentadas. Dios no está obligado a conceder todas nuestras peticiones. Dios dice que no para que comprendamos que su gracia es suficiente y nada más. Hoy quiero invitarte a que abraces en esencia los atributos de Dios, a que comprendas que Él es santo, que Él es soberano, que Él es omnipotente, que Él es justo, que Él es fiel, que Él es verdadero. Y aunque muchas veces Él inclina su corazón a nuestro favor, eso no significa que debe de hacerlo porque así nosotros lo queremos, pues Él hace con nosotros como Él quiere. Y ten por seguro que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Que Dios te bendiga.